Ser emprendedor es vivir unos pocos años de tu vida como nadie quiere, de forma tal que puedas disfrutar del resto de tu vida como nadie puede. Muy buenos días muchachos, espero se encuentren bien. En el día de hoy pues empezando con una frase motivadora e inspiradora antes de explicar el tema que nos compete el día de hoy, en el cual hablaremos sobre la empresa actual. Vamos a definir un poco ¿qué es la empresa? Dice que la empresa es una organización social que realiza un conjunto de actividades y utiliza una gran variedad de recursos para lograr determinados objetivos, como la satisfacción de una necesidad o deseo de un mercado meta con la finalidad de lucrar o no, y que es construida a partir de conversaciones específicas basadas en compromisos mutuos entre las personas que lo conforman. Bien, vamos a detallar un poquito esta definición. Cuando hablamos que la empresa es una organización, es porque está formalmente estructurada, ya sea por personas, departamentos, y tiene una jerarquía, un orden jerárquico o un orden de mando, en el que se realizan un conjunto de actividades. Las actividades no son más que las funciones u operaciones para el desarrollo de los bienes o servicios con el apoyo de una variedad de recursos, en este caso pues los recursos humanos, los recursos tecnológicos, los recursos materiales y los recursos financieros, para pues de esta forma lograr satisfacer las necesidades o deseos del mercado meta o el conjunto de compradores a quien voy a dirigir mi bien o mi servicio, con la finalidad de lucrar. Aquí cuando hablamos de lucrar, es decir, generar ganancias, generar en este caso pues lo que es el dinero, o también puede ser que no sea una empresa lucrativa, sino puede ser que esté constituida con un fin social sin ningún fin de lucro. Y también pues este último párrafo, en el cual dice que está construida a partir de conversaciones específicas basadas en compromisos mutuos entre las personas que lo conforman. En este caso están hablando principalmente pues de aquellas empresas que están conformadas por una sociedad o varias personas. Son empresas colectivas, pero también pueden ser empresas individuales, es decir, de un solo dueño. Vamos ahora a hablar un poco sobre los tipos de empresa según su tamaño. De acuerdo a su tamaño, las empresas se pueden clasificar en grandes, medianas y pequeñas empresas. Cada una de estas empresas los distinguen ciertas cualidades o características que vamos a ver a continuación. Bien, en cuanto a las grandes empresas, no son más que aquellas empresas que cubren todo el territorio nacional o también cubren ciertos mercados internacionales, vendiendo sus productos o servicios en el extranjero o instalando también una sucursal fuera del país, tal y como podemos pues apreciar entonces en las imágenes. Otra de las características que distingue a las grandes empresas es que son empresas que poseen por encima de 250 colaboradores, y su estructura organizacional en este caso pues es más compleja, como la vemos aquí, y esto se debe a la gran cantidad de personas que la conforman y también el sinnúmero de departamentos con las que cuentan. En este caso pues estamos hablando de empresas que poseen grandes millones o empresas millonarias. Bien, en el caso de las medianas empresas, son empresas que cubren parte, a diferencia de las grandes empresas que cubren aproximadamente todo el territorio nacional y expanden sus productos o servicios al extranjero,
En este caso acá las medianas empresas solamente cubren una parte del territorio nacional. Aquí en este caso yo quise ejemplificar pues que una X o Y empresa pues solamente cubría el sector o el territorio de provincias centrales, pero puede lógicamente cubrir otra parte del territorio nacional. Otra característica distintiva es que posee un total de colaboradores que van entre 50 a 250 colaboradores y posee una estructura organizacional, lógicamente en este caso por ser mediana, menos compleja que una gran empresa, pero pues también posee su estructura organizacional debidamente formal. Las pequeñas empresas suelen ser negocios familiares en el cual tienen un aproximado de personas que van entre 11 hasta 49 colaboradores, y todavía aquí pues se puede apreciar que cuentan con una estructura o división de trabajo bastante micro, pero todavía posee esta formalidad. Y en el caso de las microempresas son de propiedad individual. Los sistemas de fabricación son prácticamente artesanales. Las maquinarias y el equipo son elementales, es decir, es mínimo. Y los asuntos relacionados con la administración, producción, ventas y finanzas son básicas y reducidas, y el propietario puede atenderlos personalmente. Es decir, esa sola persona, por ser una empresa que produce en pequeñas cantidades o es micro, como bien menciona, prácticamente la puede realizar una sola persona o el propio dueño. Entonces, estas son las características que distinguen a las grandes, medianas, pequeñas y las microempresas. Bien, vamos ahora a hablar un poco sobre las empresas según su actividad. Las empresas según su actividad pueden ser de tipos industriales, comerciales y empresas de servicio. Bien, en cuanto a las empresas de tipo industriales, no son más que aquellas en donde la actividad es la producción de bienes por medio de la transformación o extracción de materia prima. A su vez, estas empresas industriales se clasifican de la siguiente forma: empresas industriales extractivas, manufactureras y agropecuarias. En el caso de las empresas industriales extractivas, son las que vemos a continuación, y son aquellas que se dedican a la extracción de recursos naturales, sean renovables o no, tales como los ejemplos que vemos en pantalla. En cuanto a las empresas manufactureras, son aquellas que transforman la materia prima en productos terminados. Es decir, que aquellos insumos o materia prima pasan por un proceso operativo que los transforma hasta obtener un producto final. Tal y como vemos aquí en este primer caso, pues vemos que es una panificadora en el cual su insumo principal viene siendo el trigo o la harina de trigo, que pasa por todo un proceso de equipo industrializado, máquinas, como lo queramos llamar, hasta obtener un producto final, que en este caso pues va a ser el pan o los diversos tipos de pan. En este caso también vemos aquí en el segundo ejemplo una empresa pues que se dedica a lo que es la transformación, o tiene como insumo principal o materia prima la naranja, que aquí pasa por todo un proceso hasta obtener entonces un producto final, que puede ser una bebida, un jugo de naranja. Y lo mismo en el caso del tomate, que representa en este caso pues
la materia prima, que pasa por un sinnúmero de maquinarias que lo procesa hasta obtener de esta forma un producto final, ya envasado o empacado o enlatado. Y por último, entonces, en cuanto a las empresas industriales, están lo que son las empresas agropecuarias, que tienen la función pues de la explotación de todo lo que tiene que ver con la agricultura y la parte ganadera. Vamos a explicar ahora sobre las empresas comerciales. Las empresas comerciales se dividen en empresas mayoristas y empresas minoristas. Las empresas mayoristas son aquellas que realizan ventas a otras empresas en grandes cantidades o volumen. Y las empresas minoristas son aquellas que venden productos en pequeñas cantidades al consumidor final. Este proceso de distribución se puede clasificar en tres sentidos, que son los siguientes. El productor, que es la persona, valga la redundancia, que produce un determinado producto o servicio, puede hacerle llegar ese producto o servicio de forma directa al consumidor final sin ningún tipo de intermediario. También se puede dar en el cual el productor utiliza como intermediario una empresa minorista, que puede ser un supermercado, una abarrotería, una tienda, un mini super, etc., para que de esta forma le llegue el producto al consumidor final. Y también pues existe la posibilidad que se lleve a cabo la distribución por medio de un mayorista y un minorista, en el cual el productor le vende en grandes cantidades de su producto a una empresa mayorista, en el cual los almacena para posteriormente esa empresa mayorista vendérselo a la empresa minorista, que son en este caso pues las empresas que mencioné anteriormente, para que de esta forma le llegue al consumidor final. Bien, en cuanto a las empresas de servicios, las empresas de servicio son aquellas pues que se pueden clasificar en servicios públicos varios o servicios privados varios. Entre los servicios públicos varios están lo que son las comunicaciones, lo que puede ser telefónicas, internet, abastecimiento de energía eléctrica, y también lo que es en este caso pues los que nos abastecen de agua potable. Los servicios privados varios son servicios, en este caso administrativos, en el cual puede ser algún consultor empresarial, también los contables, lo que conocemos actualmente como contadores públicos autorizados, y también en el caso de los jurídicos, como lo son los bufetes de abogados, entre otros más. También podemos encontrar lo que son transporte de personas, en este caso los buses, los taxis, o también de mercaderías, aquellos que transportan mercancía o hacen flete, empresas de turismo, instituciones financieras como los bancos, también se da lo que es la educación, como lo son las escuelas, las universidades, los servicios de salud, que incluyen hospitales, clínicas, y también lo que son finanzas y seguros, en el que se incluyen las agencias de seguro. Según su actividad, las empresas también se pueden clasificar como empresas del sector primario, sector secundario y sector terciario. Entonces,
A continuación, vamos a detallar cuáles son las actividades empresariales que respecta a cada sector. En el caso del sector primario, son aquellos trabajos que se obtienen de materias primas, animales, vegetales y minerales, como es el caso, tal y como podemos apreciar, de la agricultura, la ganadería, pesca, minería, ganadería, etc. En el caso del sector secundario, no son más que aquellos trabajos que transforman las materias primas en productos elaborados, entre los que están la industria, la artesanía y la construcción, entre otros. Y en el caso del sector terciario o sector servicio, podemos hablar en este caso de servicios públicos, servicios educativos, servicios de salud o sanitarios, servicios de transporte y también los servicios comerciales, entre otros tipos de servicios. Ahora conozcamos las empresas según su origen de capital, entre las que están las empresas públicas y privadas principalmente. Las empresas públicas son aquellas que cuentan con una aportación del Estado, es decir, para su funcionamiento general, las aportaciones ya sean de recursos económicos, financieros, materiales o tecnológicas provienen directamente del Estado, a diferencia de las empresas privadas, en el cual el aporte de su capital o recursos provienen de personas independientes. También se da el caso de empresas mixtas, es decir, que reciben aportes tanto de la parte pública o del Estado y también son financiadas por sus propios dueños. Vamos a proceder ahora a hablar o explicar sobre las empresas según el ámbito de actividad. Según el ámbito de actividad, las empresas pueden ser empresas locales, provinciales, regionales, nacionales y multinacionales. Las empresas locales no son más que aquellas que operan en un pueblo, ciudad o municipio. Las provinciales son aquellas que operan en el ámbito geográfico de una provincia o un estado de un país. Las empresas regionales son aquellas cuyas ventas involucran a varias provincias o regiones. Las empresas nacionales, cuando sus ventas o sus actividades se realizan prácticamente en todo el territorio nacional. Y las empresas multinacionales, cuando sus actividades se extienden a varios países. Entonces, esta es la forma en que se pueden clasificar este tipo de empresas según el ámbito de actividad. Bien, ahora vamos a proceder a explicar uno de los puntos más importantes dentro de esta explicación que estamos llevando a cabo. Vamos a proceder a hablar de los recursos de la empresa. Los recursos empresariales no son más que los medios utilizados por parte de la empresa para ejecutar o llevar a cabo sus actividades y para de esta forma lograr los objetivos previamente planificados. Entre los recursos que involucran o forman parte de la empresa están los recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales o físicos, recursos tecnológicos y recursos administrativos. Vamos a proceder a explicar principalmente sobre el recurso humano. Dice que las personas constituyen el recurso más valioso en toda organización, ya que son ellas quienes utilizan, diseñan, transforman y perfeccionan a los demás
recursos. En pocas palabras, el recurso humano es el recurso más valioso que posee toda empresa, ya que de esta depende el funcionamiento de los demás o el resto de los recursos. Es decir, puede haber tecnología, pero para que ésta funcione o sea programada, necesito de un recurso humano. De igual forma, el recurso material, para que ésta pueda tener utilidad, necesita principalmente del manejo de mi recurso humano. Y de igual forma, el recurso financiero, para realizar las diversas transacciones, necesito de un recurso humano. Entonces es por esta razón que el recurso humano representa el recurso fundamental y más valioso que posee toda entidad empresarial. Bien, ahora vamos a hablar un poco de los recursos financieros. Dice que los recursos financieros garantizan los medios para la consecución de los demás recursos de la empresa y se refiere al dinero en diferentes formas, ya sea efectivo, capital, ingresos, egresos, créditos, inversiones y en general a la disponibilidad de dinero que tiene la empresa para atender sus compromisos. En este caso, cuando hablamos de efectivo, no es más que el dinero que tiene la empresa, ya sea en caja o banco, el capital con el que cuenta la empresa para realizar sus operaciones, la cual proviene, en este caso, de las aportaciones propias de los dueños, los ingresos que surgen o provienen de todas aquellas ventas que se realizan. Los egresos no son más que las salidas o las compras por la empresa de algún insumo, recurso, material, o también el pago de los compromisos adquiridos por parte de la empresa, el pago de salarios, pago de servicios, etc. Y en el caso pues de los créditos, no son más que aquellos préstamos que realiza la empresa para llevar a cabo alguna función, y también las inversiones para adquirir activos fijos. Cuando hablo de activos fijos, no son más que aquellos bienes que posee la empresa para el desarrollo de sus funciones. Vamos a explicar ahora un poco sobre los recursos materiales o físicos. Dice que los recursos materiales o físicos son los básicos para la producción de bienes y prestación de servicios. Estos a su vez se dividen en dos grupos: los recursos de transformación y los recursos de utilización. Los recursos de transformación son aquellos que se utilizan para la producción de otros recursos. Unos se utilizan de forma directa, es decir, por ejemplo, lo que son máquinas, herramientas, equipos, y otras intervienen de forma indirecta, en el caso, por ejemplo, de lo que es el terreno para la ubicación de mis instalaciones, el edificio que forma parte de la infraestructura, los muebles, el vehículo para transportarme. En pocas palabras, representa la infraestructura o la parte física en general. Y en el caso de los recursos de utilización, no son más que aquellos que no son transformados, pero forman parte esencial de un producto. En este caso, por ejemplo, los recursos que utiliza la empresa para el transporte, como es el combustible, para mantener la empresa limpia, como son los elementos de aseo, o también la papelería, etc. En cuanto a los recursos tecnológicos, podemos decir que son aquellos equipos sofisticados o industriales
para procesar u ofrecer algún producto o servicio de forma eficiente. Recordemos que la tecnología se emplea para trabajar de forma más rápida, o en pocas palabras, de forma eficiente, reduciendo lo más que se pueda la utilización de recursos para producir en una mayor cantidad, en un mayor volumen y a su vez en una forma más rápida. Y para esto pues se utiliza todo lo que tiene que ver con hardware, con software y todos aquellos equipos industrializados que me permiten a mí entonces llevar a cabo mis actividades de una forma más eficiente. Bien, vamos ahora a explicar un poco sobre los recursos administrativos. Podemos contar con un recurso humano, recurso tecnológico, recurso financiero, recursos materiales, pero si no sabemos administrarlo, de nada nos sirve. Porque la administración nos permite lograr el éxito. Sin administración o sin recursos administrativos, estamos propensos al fracaso. Entonces, dentro de los recursos administrativos se lleva a cabo un proceso administrativo. Cuando hablamos de proceso, es decir, que lleva un orden lógico, una secuencia, la cual no se puede alterar. Entre las que están principalmente la planificación o la planeación, seguidamente la organización, posteriormente la dirección y por último el control. Entonces este es el orden que siempre lleva. Primero planeamos, después organizamos, después dirigimos y por último controlamos. Entonces vamos a proceder a explicar cada uno de estos elementos que conforman el proceso administrativo. Se dice que la planeación es mirar hacia adelante, es mirar hacia el futuro. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero alcanzar a un corto, a un mediano, a un largo plazo? Entonces, es por esta razón que dentro de la planeación se incluyen estos elementos que vamos a mencionar y posteriormente a explicar. Entre los que están los objetivos, las estrategias, programar actividades por tiempo y el presupuesto. Los objetivos representan a lo que quiero lograr en un futuro, hacia dónde quiero llegar, ya sea en un corto periodo de tiempo, en un mediano plazo de tiempo o a un largo plazo. Entonces es por esta razón que dentro de los objetivos me debo preguntar qué debo hacer y cómo voy a hacerlo. Las estrategias para lograr esos objetivos y que representan las alternativas que voy a utilizar para alcanzar los mismos. Y en cuanto a la programación de actividades por tiempo, es establecer un cronograma, es decir, si las actividades o las funciones que voy a ejecutar las voy a hacer diariamente, semanalmente, quincenalmente, mensualmente, trimestralmente, cuatrimestralmente, semestralmente, anualmente, dependiendo cómo me voy a programar. Y el presupuesto, que representa más que nada el cálculo anticipado del costo de la inversión, ya sea en recursos humanos, en recursos tecnológicos y en recursos materiales. Entonces es por esta razón que nosotros lo primero que debemos hacer para administrar
los recursos de nuestra empresa o de nuestro negocio es planeando. Si no planeamos, estamos improvisando. Y si improvisamos, estamos tirando los dados a la suerte a que las cosas nos salgan bien o nos salgan mal. Entonces no podemos jugar con la inversión que vamos a hacer en dinero y en tiempo, y es lo que hablábamos también anteriormente en módulos pasados sobre el fracaso. Entonces es por esto que nosotros debemos hacer una previa planeación para que las cosas nos salgan bien. Ahora vamos al punto de la organización. Dice que para alcanzar los objetivos, lógicamente, que planeamos, se debe crear y desarrollar una estructura formal que facilite la coordinación e integración entre los recursos de la empresa. Entonces, la organización es el segundo elemento del proceso administrativo. Una vez planeamos, procedemos a organizarnos. Entonces, esta organización está compuesta de ciertos elementos que son los que vemos a continuación, entre los que están la jerarquización, la departamentalización, la división de trabajo, la coordinación y la descripción de funciones y obligaciones. Entonces, detallando cada una de estas, vamos a explicar principalmente como base fundamental la jerarquización. La jerarquización no es más que la ubicación de las funciones en un determinado orden o por orden de rango o nivel de importancia, es decir, lleva un orden jerárquico. La departamentalización no es más que la separación y agrupamiento de las funciones en áreas específicas. La división de trabajo es repartir y limitar las funciones y actividades de los colaboradores. La descripción de funciones y obligaciones es un documento en el cual se describe la función y la obligación que va a ser determinado cargo. Y por último, se incluye la coordinación, que no es más que la integración de todas las funciones para alcanzar los objetivos de la empresa. Es decir, que cada uno de estos elementos tiene que trabajar coordinadamente, es decir, mancomunadamente. La organización se plasma en el siguiente documento o siguiente estructura, que es lo que se conoce como un organigrama. Esto que presentamos aquí es un organigrama. Si bien mencionamos los elementos anteriores, hablamos de jerarquización principalmente, es decir, lleva un orden de mando, un orden o nivel de rango o importancia, en el que la cabeza principal, vamos a suponer de una empresa, va a ser el gerente general. Posteriormente lo puedes seguir o un subgerente si es que lo tiene, o si no, sigue por los jefes o gerentes de departamento. De ahí entonces le siguen lo que son los subordinados de esos departamentos, es decir, lleva cierto orden de mando. Está el mando alto, el mando medio y el mando bajo. Posteriormente entonces hablamos de una departamentalización, es decir, la separación o agrupamiento por área específica, es decir, aquí hay un departamento de finanzas, un departamento de recursos humanos, un departamento de producción, un departamento de marketing y un departamento de desarrollo y soporte. De esta forma entonces estamos hablando de
departamentalización. Y la división de trabajo, es decir, repartir y limitar las funciones. La parte o el departamento de finanzas se va a encargar solamente de toda la parte financiera, manejar los estados financieros, ingresos, egresos, el capital de la empresa, etc. El recurso humano se va a comprometer o a enfocar solamente en el reclutamiento, selección y capacitación del personal. La función del departamento de marketing solamente va a ser cuidar la imagen de la empresa, darle la promoción, la publicidad a través de los medios, llámese periódico, televisión, radio, o también por medio de las redes sociales. Es importante también la descripción de cada una de esas funciones en un documento específico en el cual se va a detallar cuál es la función de finanzas, cuál es la función del personal de recursos humanos y así sucesivamente. Y me saltaba un punto en el cual decía que se divide el trabajo para que las personas no hagan más de lo que deben. Es decir, el recurso humano no tiene que ver o no se puede involucrar de forma directa a hacer actividades de mercadeo. Y ahí recíprocamente. O el personal de marketing no tiene que involucrarse en las actividades que maneja el departamento de finanzas. Es decir, cada departamento es responsable de realizar su función. Entonces, entre todos debe haber una coordinación. Todos deben trabajar mancomunadamente. ¿Por qué? Porque si de repente el recurso humano no está haciendo bien su función, los demás departamentos puede ser que sí, pero no se va a lograr el objetivo si uno de los departamentos, 2 o 3, están trabajando a media máquina o haciendo las cosas, como se dice, mangas por hombro. Entonces todos tienen que ir trabajando coordinadamente, mancomunadamente, comunicándose debidamente para que cada departamento le provea la información necesaria al encargado o al gerente general, quien va a ser el encargado de tomar las respectivas decisiones. Entonces es por eso que todos deben trabajar de la mejor forma, coordinadamente, si se quiere lograr el objetivo de la empresa. Bien, ahora vamos a explicar el tercer punto o elemento del proceso administrativo, que como bien ya sabemos es la dirección. Cuando hablamos de dirección, no es más que ejecutar o poner en marcha lo que había planeado en un inicio. Entonces, para la dirección se requiere no de jefes que solo se dediquen a mandar, a exigir, a que hagas. No, se requiere de líderes. Aquellas personas que trabajen hombro a hombro con su personal, ya que el éxito de la dirección está determinada por la capacidad del administrador o del encargado o los encargados en no ser jefes, sino en liderar. Para que este líder pueda de una forma correcta orientar, guiar, aconsejar a su personal, pero sobre todo motivar. Porque un personal
que no esté motivado, que no tenga interés en el trabajo, asimismo va a ser su rendimiento en las funciones y las cosas no van a salir como tienen que ser. Entonces es importante que ese líder motive, inspire a su personal para que su rendimiento sea más satisfactorio y por ende productivo, para así cumplir con todas las funciones asignadas de la manera más eficiente. Y por último, ahora vamos a hablar del control, que es el último elemento del proceso administrativo. Si a un inicio decíamos que planificar es mirar hacia adelante o mirar hacia el futuro, controlar es mirar hacia atrás. Es decir, verificar, evaluar o controlar, como bien dice el nombre, que los objetivos se hayan cumplido satisfactoriamente. Entonces, el control es importante porque detecta los vacíos que se dan en la planeación, en la organización, en la integración o la dirección. Es decir, ¿en qué fallé? ¿Dónde estuvo la falla? Si en un caso no logré determinado objetivo. Puede ser que mi falla estuvo dentro de la organización en un determinado departamento. Por decir algo, hubo fallas en el departamento de mercadeo, ya que no hubo una buena publicidad, una buena promoción del producto. Entonces eso me permite detectar dónde hubo la falla. O puede ser que la falla estuvo en el departamento del recurso humano, ya que reclutaron o seleccionaron un personal poco capacitado. Puede ser otra falla. O también en la parte de la dirección, en el cual el jefe de determinado departamento no es empático con su personal, los regaña mucho, le exige mucho, no es tratable. Entonces, de esa forma podemos, a través del control, identificar fallas que se hayan cometido anteriormente y no nos permiten lograr los objetivos que hemos planeado. Entonces, a través del control, si hay fallas, determina las medidas correctivas para corregir esas fallas. Entonces, si hay una falla en X o Y parte, ver cómo la voy a mejorar. Y detecta las partes de la empresa en las que se han generado problemas, que es lo que mencionaba anteriormente. Identificar mis fallas, si es que las hay, para entonces así corregirlas y poder lograr mis objetivos previamente planeados. Entonces, hasta aquí dejamos este módulo de la empresa actual, en el cual es un tema muy interesante y que involucra muchos aspectos. Importante lo que conocimos, que es una empresa, las diversas empresas que existen, los recursos que involucran y sobre todo y principalmente la parte administrativa, ya que sin una buena administración de nuestros recursos en la empresa podemos llegar al fracaso. Pero si tenemos un buen manejo administrativo de nuestros recursos, podemos llegar al éxito.